Estimados hermanos, bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener hoy sobre si existen todavía en la actualidad los profetas, si existen, cómo los podemos catalogar y analizar. Bíblicamente, ¿habrá profetas? ¿Ya dejaron de existir? Profetas reales versus profetas falsos. Todo este tema vamos a analizar en este conversatorio de hoy. Así que hemos invitado a varios hermanos en Cristo Jesús, hermana Karina de Jordán, hermano Sandy Rodríguez, hermano Eduardo, hermana Jessica, hermana Araceli, hermano Héctor, hermano Osvaldo y hermano Ernesto, hermano Abel Guerra también y mi persona. Así que nosotros vamos a estar conversando en este conversatorio. Esta no es una clase, es una plática, así que ustedes que nos vean por redes sociales pueden quedarse también con nosotros y edificarse en la palabra de Dios y también enviar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre ¿hay profetas en la actualidad? ¿Ya no hay? Si hay, ¿cómo identificarlos bíblicamente? ¿Cómo se identifica los falsos de los verdaderos profetas? Etcétera. Ese es el tema de hoy. Así que vamos a comenzar con una oración antes de que cada uno de los participantes tome la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar aquí en esta reunión, en esta conversación que vamos a tener con los hermanos de la Iglesia Bíblica de Guatemala para analizar un tema profundamente interesante, un tema controversial, un tema de si hay profetas en la actualidad o no, si los hay bíblicamente, ¿dónde se amparan? Si no los hay bíblicamente, ¿dónde lo dice? Si hay, ¿cómo identificar un profeta real? Si no hay, ¿cómo identificar un profeta falso? Ayúdanos a platicar de este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido encarecidamente. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, entonces, para no sesgar yo el tema, ¿verdad? Yo les podía decir las características de falsos y verdaderos profetas, pero mejor empecemos con ustedes. Así que, ¿habrá alguien de ustedes que quiera empezar, hermanos, a conversar? Tenemos 3 minutos para que cada uno participe y luego vamos ahí platicando todos. Si alguien quiere comenzar a hablar del tema de la profecía, hermana Araceli, hermano Héctor, adelante, por favor. Eh, sí, hermano, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Y voy a comenzar con Amós 3:7. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ahora bien, un profeta es un hombre llamado por Dios para intermediar entre las personas y Dios, ¿verdad? Y se le otorga la función de guía espiritual en la tierra. Hermana Karina, adelante. Pastor, yo quería comentarles dos versículos que encontré. Primera de Timoteo 4:1 dice, el versículo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto, pues aquí Dios nos advierte por medio de Pablo a Timoteo sobre la apostasía, un rechazo deliberado de la fe cristiana. Aquí se señala que el Espíritu Santo anticipa que en los últimos días se desviarán de la verdad, ¿verdad? La mención de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pues ilustra que no solo son influencias humanas las que nos van a desviar, sino que también poderes espirituales que están en oposición a la verdad. Acá tengo el otro versículo de 2 Timoteo 4:3. Dice, este versículo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, nuevamente Dios aquí por medio de Pablo señala un cambio en la percepción y la receptividad hacia la doctrina. El término comezón de oír pues sugiere una búsqueda superficial de consuelo y validación en lugar de una búsqueda de la verdad. Este fenómeno se basa en la subjetividad y en los deseos personales en lugar de la objetividad de la palabra de Dios. Y pues podemos tomar esos dos versículos que nos vamos a desviar, ¿verdad? Que va a haber un momento donde posiblemente van a venir voces que nos van a querer llevar por otro lado y pues tenemos que permanecer fieles en la palabra. Hermana Karina y hermana Araceli han participado. Hermana Araceli hablando de cómo identificar un profeta según Amós, ¿verdad? Amós 3. Y hermana Karina de cómo puede ser identificado alguien con falsas
con falsas inclinaciones proféticas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos arrancando el tema y luego vamos a ir a llegar a las conclusiones al final, ¿no? ¿Por qué han proliferado tanto hoy día una cantidad innumerable de personas que se llaman profetas? Pero, ¿qué piensa hermano Eduardo y hermana Jessica del tema que estamos hablando? Falsos profetas versus verdaderos profetas. Ese es el tema de la noche. ¿Qué piensan ustedes, hermano Eduardo, hermana Jessica? Bueno, entonces, digamos, tomando el tema de los falsos profetas, ¿cómo los identificamos? Tenemos aquí, digamos, que un verdadero profeta aborrece el mal y buscan la justicia de Dios, honrando a Cristo, guiando a la iglesia a la santificación, es decir, salvar a los perdidos. Ellos buscan cómo salvar a los perdidos, sacarlos del pecado, ¿no? No busca un verdadero profeta enriquecerse, hacerse famoso, hacerse conocer, sino le aman las almas, tienen amor a las almas, que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Eso hablamos de los verdaderos profetas, o los verdaderos profetas, cómo identificarlos, a salvar a los perdidos y proclamar y defender el Evangelio de Cristo. Cada una de estas tiene sus citas bíblicas, pero si no me toma mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero para eso reconocemos nosotros todas las características de los falsos maestros, falsos profetas. Yo quería leerles también en Jeremías capítulo 14 del verso 13. Jeremías capítulo 14, verso 13, 14, 15 dice: yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Os profetizan, dice. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales ya no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos los profetas. Entonces, Dios siempre interviene cuando hay una falsa profecía. No solamente esperar que se cumpla, ¿verdad? Sino cuando están tomando el nombre de Dios en vano, como dice uno de los mandamientos, ¿verdad? Tomando el nombre de Dios en vano, entonces Dios mismo hace la justicia en contra de estas personas para que sean avergonzados, sean confundidos y sean notorios entre la congregación que son falsos. Y es como Dios actúa, porque están hablando falsamente, no porque Dios les habló. Muchas gracias, hermano Eduardo. Es correcto lo que dice hermano Eduardo en las escrituras, aunque en el tiempo actual, ¿verdad, hermanos? Y hermano Eduardo, obviamente ha proliferado tanto falso profeta y Dios aún no ha intervenido en cerrarles la boca a muchos porque, pues obviamente estamos viéndolos proliferar aún más, porque Dios tiene su plan, porque es bíblico. Esto es bíblico, ¿no? San Mateo 24, Lucas 21 dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Así que por eso es que es bíblico todo este mover de falsos profetas que hay hoy. Hermano Sandy y luego hermano Ernesto, adelante. Dios me lo bendiga, mis hermanos, esta noche y a todos los que nos escuchan por este canal. Por poco el hermano Eduardo me quita el pasaje que quería decir yo, pero bueno, no fue. Es Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Por favor, búsquenlo cuando puedan. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, mis hermanos, repítanos la cita, hermano Sandy, Jeremías 23, versículos 16 y 17. Ok, adelante, siga. Va. En otras palabras, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de múltiples voces que claman por nuestra atención. Es vital aprender a distinguir quienes realmente proclaman la verdad de Dios
La Biblia nos advierte claramente sobre la existencia de los falsos profetas, individuos que se presentan como líderes espirituales genuinos y sus acciones y enseñanzas están alejadas del verdadero evangelio. Estos falsos guías tienen un potencial de desviar a muchos de la auténtica fe en Cristo, creando confusión y llevándolos a la pérdida espiritual. La responsabilidad de identificar y evitar a estos falsos pastores recae sobre cada uno de nosotros. Es necesario estar preparado y equipado con el conocimiento bíblico para poder discernir entre la verdad y el engaño. En otras palabras, el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 6, habla de mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Simplemente tenemos que prepararnos a diario, celosamente con la Escritura. Y cada vez que un pastor, cualquiera que se levante en el púlpito, quien sea, estudiar la palabra, como los bereanos, que cada versículo lo parafraseaban, cada palabra la detallaban. Entonces, hay que ser como los bereanos, mis hermanos. Simplemente eso. Los 3 minutos muy... Gracias, hermano Sandy. Y yo creo que yo sé que vamos a seguir participando todos en el hilo de la conversación. Solo quiero repreguntar aquí a ustedes, hermano Osvaldo tiene la mano arriba o alguien quiera contestar. Miren, en la porción de Jeremías 23:16, es que es impresionante lo que está diciendo el Señor, ¿verdad, hermanos? Obviamente lo dijo en el Antiguo Testamento en época del profeta Jeremías, pero desde allá habían charlatanes, hermanos. Miren, lo que se está viviendo hoy en el mundo cristiano, no en todo el mundo cristiano, pero en la mayoría del mundo cristiano, y la gente está embobada literalmente, es con falsas profecías. Dice aquí, miren, 23:16 de Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis palabras de los profetas que profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, ¿no? Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hermanos, ¿ustedes han escuchado esas falsedades hoy? Hermano Osvaldo, perdón, me salí del tema y luego ya usted retoma, pero hermano Osvaldo, ¿usted ha escuchado falsedades hoy de que se salen hablando de sus propias visiones, su propio corazón? La Biblia dice, dicen atrevidamente, Jehová dijo, pero Jehová no ha dicho, ¿no? Entonces, adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo creo que, digamos, hablando de los profetas de hoy en día, sí, se escucha cualquier de los profetas, ¿verdad? Cualquier tipo de locuras, de cosas fantasiosas, de historias, de fábulas, de mitos, y es una locura, básicamente. Pero, digamos, volviendo en sí si hoy en día hay o no profetas, tal vez tenemos que partir de qué dice la Biblia, ¿verdad? Porque sí, en Lucas 16 nos menciona desde ahí de que el último, o sea, Jesús mismo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan, Juan el Bautista, claro. Correcto, hasta Juan el Bautista. Y quien básicamente lo que él predicaba era Cristo. Él estaba anunciando la venida del Señor. Y en el Nuevo Testamento tenemos, digamos, perdón, solo me estoy tratando de ordenar mis ideas. Tenemos la idea de un profeta, pero realmente el mensaje que se profetiza, que se anuncia, es el Evangelio. En el Antiguo Testamento las personas iban al profeta para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Vamos a consultar al profeta. Y el profeta tenía la comunicación directa con Dios. Hoy en día tenemos la palabra revelada de Dios, su voluntad, que está en la Biblia. Y lo que los profetas actuales deben predicar, deben anunciar, el mensaje que deben dar, es el mensaje que está ya revelado por Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ok, vamos a consultar en la palabra que ya está revelada, ¿verdad? Pero cuando venimos y queremos darle la autoridad de un profeta, como tal como era en el Antiguo Testamento, a una persona del día de hoy, entonces es donde nos vemos con todo el tipo de locuras que están pasando hoy en día, ¿verdad? Basta poner YouTube, escribir profecía del día de hoy, ¿verdad? ¿Dónde
de ciencia, ¿verdad? Y uno puede pasar hora y media viendo a un cuate diciendo cualquier tipo de cosas, inventándose cosas y la gente recibiendo, ¿verdad? Recibiendo porque es bíblico, de que la gente se va a amontonar para sí maestros que les van a decir las cosas que ellos mismos quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay falsos maestros hoy en la actualidad? Simplemente porque la Biblia es verdad. La Biblia se cumple y por eso es de que ocurren todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que vemos hoy en día. Correcto, hermano Osvaldo, muchas gracias. Y le voy a lanzar, gracias, hermano Osvaldo, qué comentario más lindo, ¿no? De esto. Y usted tocó un versículo de la Biblia, así que yo le voy a lanzar una papa caliente, hermano Ernesto y hermano Abel Guerra. A ver quién de los dos quiere empezar, de ustedes que no han participado, porque quiero lanzarles esto a la conversación. Miren pues. Una de las premisas de la teología, ustedes ya saben, ¿no? Y todos ya sabemos los que hemos estudiado un poquito de alguna curso de teología. Una de las premisas más claras de la teología es los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros, ¿ok? Los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. ¿Qué dice la Biblia claramente? Lo claro es lo claro y lo oscuro está todavía vedado, pero lo claro es claro. Lucas 16:16 dice que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Mateo 11:13 dice que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Luego en Hechos de los Apóstoles aparece un tal Agabo que le dijo a Pablo qué iba a hacer y toda la cosa. Ok, y muchos dicen, bueno, entonces, pero si nos vamos a la letra de la Escritura, la Biblia claramente está diciendo por boca del Señor Jesucristo en Lucas 16 y Mateo 11 que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Mi pregunta es, hermano Abel Guerra, hermano Ernesto, ¿hay profetas en la actualidad? ¿No hay profetas en la actualidad? Si sí hay, ¿cómo se identifican y por qué sí hay? ¿Cómo bíblicamente se pueden sustentar? Y si no hay, entonces, ¿quién quiere empezar de ustedes dos? Hermano Ernesto ya abrió su micrófono, adelante. Gracias, muy amable, hermanos. Hay que tener en claro algo, que la Biblia ya está cerrado el canon. Sí, Ya no se puede decir mayor cosa, porque en Apocalipsis mismo así lo dice, que no las plagas vendrán a aquel que le quite o que le agregue a la profecía de este libro. No dice el libro de Apocalipsis, dice el libro, el contexto de lo que es el canon bíblico. También lo que para mí no hay profetas en este tiempo. Se llegó en Lucas, como dicen, ya terminó, porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Y las buenas amén. nuevas de salvación que significan el Evangelio son las que están vigentes actualmente. Se salvó tú y será salva tu casa. Lo que es el aspecto que dice, nadie llega al Padre si no es por mí, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero en Gálatas 1:8 dice Pablo, mas si aún de vosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado a vosotros, sea anatema. Entonces hay que tener cuidado también de que la gente que está profetizando, es que realmente no son profetas los que están dando lo que es la palabra, sino que son los intérpretes de que realmente no están amparados por la misma palabra. Entonces Dios manifiesta que pongamos atención por medio de Pablo para defender el evangelio que es revelado por el Señor Espíritu Santo. Condena cualquier alteración de esta. Y recuérdense que el tema anatema implica una maldición, subrayando la gravedad de la distorsión del mensaje del evangelio. Este énfasis destaca la centralidad de la salvación por gracia, pero por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también al ponerle oídos, la comezón de oídos que actualmente tiene la gente es porque le quieren ofrecer casas, carros y puntos. Y ellos quieren obtener un beneficio de parte de Dios, aunque no venga de parte de Dios. Y aquí es donde se mira algo que es bien tremendo, porque no es el engaño que viene por medio del dogma bíblico, sino que son enseñanzas de dogmas humanos, diabólicos, que ellos están dejando impulsar para desviar. Y esto lo tremendo que va a llevar, hermanos, es que va a haber una apostasía generalizada, porque Sí, no se va a cumplir lo que ellos están diciendo.
Y entonces al que le van a echar la culpa de todo eso es a Dios. Pero Dios en su misma misericordia está permitiendo que se cumpla la palabra. Y Jesús dijo, ni una tilde, ni una palabra, ni una letra se Sí, dejará de cumplir, porque yo vengo a cumplirla. Y al cumplirla el Señor terminó lo que es los profetas de la antigüedad. Y como bien decían los hermanos, llegó hasta Juan el Bautista, que ahí es donde el Señor mismo lo revela. Entonces, si nosotros creemos una parte de la Biblia, lo cual tenemos que claro. creerlo todo, tenemos que creer la importancia que Jesús mismo lo dijo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, pero sobre todo como nuestro Dios, porque es una importancia que Dios mismo vino hecho en verbo. El verbo se hizo carne, como dice Juan 1:1. Entonces ahí es lo importante que nosotros podamos ver que en estos momentos no hay profetas. En mi No punto hay de vista muy profetas. Y hermano particular. Ernesto, gracias. Lo que hermano Ernesto ha dicho, ahorita hermano Osvaldo le doy la palabra y luego hermano Abel, es impresionante, hermanos, es impresionante y quizá no los estos profetas, supuestos pseudo profetas de hoy, ¿verdad? Porque ya vamos a aterrizar bien el tema, ¿no? De que si no hay profetas hoy, entonces, ¿qué es lo que recibe alguna gente, algunas personas? ¿Qué es lo que reciben? Si Dios les habla, ¿cómo se llaman ellos? Si ya no se llaman profetas. Pero en lo que estaba hablando, hermano Ernesto, ¿saben qué es lo que va a pasar? Y que de adentro de la iglesia, de adentro del mover de la iglesia, va a surgir obviamente la figura del falso profeta, ¿no? Porque todos estos son pequeños falsos profetas que están preparándole el camino al falso profeta. Hermano Osvaldo y luego hermano Abel. Sí, yo solo reforzando ahí rapidito lo que decía hermano Ernesto, que como estamos hablando de falsos profetas y Sí, habíamos hablado de que, bueno, un profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, pero podemos también ahí hablar, porque o sea, también es el mismo sentido, de que alguien que predica, que enseña un evangelio diferente al que está en la escritura, también es un falso profeta. O sea, un profeta no únicamente es alguien que predice el futuro y no se cumple, ¿verdad? Porque ese es a sí, veces el concepto que tenemos de un profeta, es alguien o algo como un mago, un brujo o algo que predice el futuro. Eso es un profeta, pero no, un profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, cuando viene un predicador, un maestro, un coach de vida, lo que sea, pero viene de parte de Dios a hablarte, a decirte, mira, Dios dice que el mensaje, Dios te dice de que cualquier camino te lleva a Dios, no importa, cualquier religión, solo es un idioma diferente para llegar al cielo, ¿verdad? Todos vamos con el mismo Dios. Eso es un falso profeta, te está profetizando de parte de Dios, te está dando un mensaje que es equivocado, que es falso. Entonces, cuando la Biblia correcto. nos dice cuídense de los falsos profetas, no solo te está hablando de cuídate de que alguien te predizca el futuro y no se cumpla, no, te habla de cuídate de los que te traen enseñanzas equivocadas, mensajes de Dios totalmente equivocados, cuídate de ellos. Entonces, hablamos de falsos maestros también cuando hablamos de falsos profetas. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias, excelente. Hermano Abel, ¿qué opina usted de todo esto de que estamos hablando de los falsos profetas y si hay o no hay en el tiempo actual profeta como tal? Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri, hermanas y hermanos. Dios les bendiga a cada uno. En primer lugar, agradeciendo al Pastor Andri por la libertad que él promueve en estudiar la palabra del Señor, cosa que en muchas iglesias, organizaciones, ¿verdad?, que yo he conocido, se cierran con una teología y hay de aquel que quiere decir algo diferente, ¿verdad? Pero por eso en Iglesia Bíblica de Guatemala, gracias a Dios, Amén. por eso somos Iglesia Bíblica, por eso Dios lo siga bendiciendo, Pastor Andri. Amén, hermano Abel. Independientemente de lo que algunos piensen y digan, ¿verdad? Porque lo importante es estudiar la Biblia. Amén. Respecto a qué pienso al respecto, la verdad está que lo que pienso es lo que leo. En Primera Corintios, capítulo 14, en Primera Corintios 12, desde ahí habla la Biblia de cuáles son los dones espirituales que el Espíritu Santo da a las personas. Primera Corintios 12 4 al 11. Y los dones son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros,
profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero en 1 Corintios 12:28 habla de los ministerios, ¿verdad? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estoy leyendo la Biblia porque tenemos que leer la Biblia. Claro, claro. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo os son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque antes Pablo está diciendo que todo se tiene que hacer en orden. Y es que ese es el problema. En la iglesia primitiva habían estos dones, porque así lo dice la Biblia, pero lamentablemente se comenzaron el enemigo comenzó a aprovechar y como lo hace actualmente, y se introdujo primero sutilmente y después abiertamente y tomaron el control de las iglesias. Y después, en lugar de predicar la Biblia, comenzaron ya a cambiar la doctrina inclusive de la propia iglesia, ¿verdad? Y por eso es que en las iglesias actualmente se tiene mucho celo y es mejor tener el celo de que no a cualquiera se le puede decir, ah, sí, él es un profeta, ¿verdad? Sino, ¿cómo reconocer si de veras hay alguien que tenga... esa es otra cosa. En la Biblia podemos ver que en el tiempo de Pablo había un profeta llamado Agabo. No sé si se pronuncia Ágabo o Agabo, pero yo en lo personal leo ahí Agabo. En Hechos 21, 10 al 12 dice, llevábamos ya varios días en Cesarea cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón. Después lo entregarán en manos de extranjeros. Al oír esto, tanto los creyentes de la localidad como nosotros rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál era la función de los profetas como en este caso Agabo, que estuvo en el tiempo de Pablo? Era la función de advertir a la iglesia si iba a venir algún mal, ¿verdad? No como los profetas falsos de hoy que en lugar de advertir cosas malas, pues como dice, como el pastor André ha dicho muchas veces acá, ¿verdad? En otras reuniones, se comienzan a repartir millones y etcétera, etcétera. No, si Dios levanta alguna persona con ese don de profecía será para advertirnos de algún peligro. Dice también este mismo profeta Agabo en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, dice, esta es otra cita, Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Antioquía es actual Siria. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, estamos hablando del mismo profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, o sea, del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Cuál es el mensaje que nos muestra acá entonces cuando es un verdadero profeta? Es alguien que anuncia algo, alguna situación difícil que va a venir a la iglesia, pero con un objetivo, con el objetivo de advertir a la iglesia, preparar a la iglesia, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros en estos tiempos que estamos en lo personal, y yo en lo personal digo, estamos en el último siglo de la iglesia, ¿verdad? Porque no puedo decir si va a ser mañana, pero sí entre mañana y 100 años, ¿verdad? Porque Dios sabe el día y la hora. En este tiempo de repente Dios puede levantar a alguien que nos advierta de algo para prevenir a la iglesia. Repito, o sea, si Dios da el espíritu de profecía a alguien va a ser para prevenir a la iglesia, no para hacer como lo hacía Balaam, el profeta Balaam, que el profeta Balaam lo hizo por dinero. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta del Antiguo Testamento que vivía en lo que ahora es Jordania, ¿sí? Los amonitas y moabitas.
ahí en ese territorio, moabitas y amonitas, lo actual territorio de Jordania. Cuando los israelitas venían de Egipto de la esclavitud, él al principio era un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque los de moabitas y amonitas descendían de Lot, tenía cierto conocimiento de Dios. Pero cuando ya los israelitas venían, él por dinero se vendió ante el rey y comenzó a sugerirle cómo cayeran los israelitas en pecado. Entonces, así actualmente hay muchos falsos profetas actualmente que por dinero se venden, que por dinero hacen esto y aquello. Esos son los falsos profetas, los que hacen todo por Muy bien. dinero. Conclusión, si hay algún profeta que Dios levantará, será, por ejemplo, para advertirnos algo. Por ejemplo, hermanos, no hagan esto o aquello, el Señor me lo dijo en sueño, por ejemplo, ¿verdad? Puede suceder. Dios en su misericordia. Conclusión, todos los dones que Dios da a su iglesia deben ser para beneficio de la iglesia, no para beneficio de una persona. Esa es mi conclusión, hermanos. Amén. Gracias, gracias, hermano La Abel. cita del hermano, Hay manos levantadas. Hermano Ernesto, adelante. Lo que hermano Abel la está cita diciendo es bueno, ¿no? Pero quisiera como que, antes de hermano Ernesto, profetas como tal que revelaron la palabra, la Biblia revelada, ya escrita, ya no hay revelación nueva de las escrituras, ¿verdad? Revelación está cerrada, el canon está cerrado. Así que profeta como tal, como Juan el Bautista, que anunció a Cristo y que en Cristo caducó todo, ¿verdad? Porque Cristo fue ya superior a cualquier profeta y Cristo cumplió todas las profecías, ¿no? Entonces lo que antes se revelaba por profetas, ahora nos lo ha dado a conocer el Hijo. Entonces Juan el Bautista es el último. Pero hablando de Corintios, los dones, ¿no? Y hablando del tal profeta Gabo de Hechos, etcétera, que menciona la Biblia, puede ser que personas recibían esos dones, esas características proféticas de mensajes puntuales de parte de Dios para momentos puntuales, como Agabo le advirtió a Pablo lo que ya nuestro hermano Abel estaba diciendo, ¿no? Pero revelación nueva bíblica ya no hay. Hermano Ernesto, adelante, después hermano Sandy. perdón, la cita bíblica está en Números, de que habla el hermano Abel, número 22. Ahí describe cómo el profeta, aparentemente Balaán, era un profeta de Dios, pero la desviación que se dio fue el ofrecimiento que le hizo el rey, y entonces le quiso comprar para que maldeciera a lo que es el pueblo de Israel. Entonces, ahí esa es la parte bíblica donde ustedes, si tienen alguna duda o tienen el deseo de buscar de dónde viene, es en Números 22. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ernesto. Hermano Sandy y hermana Araceli después. Mi hermano, quería decirle dos cositas rápidas para respetar el tiempo. El año pasado, cuando estaba en Cuba, hicimos una reunión de todos los hermanos, los bautistas, los evangélicos, los protestantes, en fin, y algo rápido. Y estábamos platicando de la palabra y una muchacha de la hermana, una hermana muy sabia, ella dijo: ustedes los bautistas, yo los admiro porque ustedes no tienen la verdad absoluta, pero ustedes se rigen tanto a la Biblia, y si no lo dice la Biblia, no lo dijo Dios, que yo los admiro a ustedes. Para mí ustedes son los más cercanos de que están de la palabra, por lo menos están tratando de ser lo más fiel posible. Eso me cautivó mucho de ella, porque fueron palabras, yo sé que no se lo reveló ni carne ni sangre. Lo otro quería decir, cuando estaba preparando la clase esta semana, estaba viendo ahí varios falsos profetas, y uno en particular me llamó la atención, que en un púlpito, un salón inmenso, cogió la Biblia y la tiró así en el medio del púlpito así, y dice: aquí hay poder de Dios, aquí hay poder de Dios, que pase para aquí, hay poder de Dios, ¿eh? Yo lo declaro, aquí hay poder de Dios. Y las personas: venite, llamó dos o tres así, fueron acercándose, y a medida que se iban acercando, temblaban así, ¿sabes? Y caían para el piso, y ya empezaban a temblar así. Y me da mucha atención eso, porque ahora me pregunto, y le pregunto a ustedes, mis queridos hermanos y oyentes que están participando, ¿en qué edifica eso a Dios? ¿En qué puede edificar ese profeta a Dios? ¿Qué lo beneficia? Díganme ustedes, no me contesten, simplemente razonen y mediten. ¿En qué benefician estos tiempos estos profetas que se basan en que yo declaro, yo decreto, yo soy, ¿entiendes? Hacen campañas de sanidades, ponen fechas, cuando se olvidan de un Dios soberano
que es uno de los atributos de Dios. ¿Entiendes? No, el sábado esta es campaña de liberación, este sábado es campaña de sanidad. Y si Dios en su inmensa soberanía no quiere hacer sanidad, o en su infinita misericordia no quiere hacerla, ¿entiendes? Entonces están obligando, entonces Dios están haciendo ellos, no están dejando a Dios que tome su papel. Por eso es que siempre se le pide, si es su voluntad, en el nombre de Jesús, si es su voluntad, que sea su voluntad, no la nuestra, porque la de Él es su voluntad, no la de nosotros. Entonces, hoy en día se predica solamente de la tierra, de los beneficios de la tierra. Yo no he visto un profeta que predica arrepentimiento. Yo no he visto ningún profeta de los modernos, porque ha habido un auge a partir de los años 2000 para acá, de todos se han autoproclamado profetas, que yo me he quedado sinceramente fríos. Y lo que predican realmente son cosas terrenales. No se enfocan para nada en cosas de arrepentimiento, de que ve, y todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, ¿en quién se enfocaban? ¿Qué cosa era el centro? Cristo. Todo era preparando el terreno para Cristo. Y todo era en base y en torno a Cristo. La piedra angular. Simplemente eso. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Sandy. Hermana Araceli, adelante, gracias. Hermano, muy buenas Hermano noches. Héctor, adelante. Solo quiero agregar algo que se encuentra en Efesios 4:10. Sí, Creo que en eso se basan los profetas actuales, ¿no? Que dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de que equipar completamente los santos para la obra del mensaje, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pienso que esa es la base que ellos, los nuevos pastores, nuevos profetas utilizan, ¿no? Y en la cual, porque no, mi esposa y yo tenemos experiencia que en la iglesia donde íbamos antes, siempre decía el profeta Juliano tal, y él solo decía, Jesús dijo, Cristo dijo, y leía, que memorizaba los textos bíblicos, ¿no? Y pienso que lo que usted dijo anteriormente es que un profeta tiene que, tanto para el pueblo, tanto para la nación y tanto para el pueblo cristiano, tiene que profetizar algo verdadero, ¿no? Pienso que eso es. amén, hermano Héctor, muchas gracias. Y ahí regresamos a lo que decía hermano Abel hace un ratito en su alocución, ¿verdad? Hermanos, los profetas, obviamente, en tiempos bíblicos, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, se necesitaban profetas, todo el Antiguo Testamento y profetas que hablaran palabra revelada de Dios. Cuando Cristo aparece en escena, Cristo le pone fin con Juan el Bautista a lo que es profeta de revelación bíblica. Puede Dios dar instrucciones, puede Dios dar palabra de conocimiento, dones, como dice 1 Corintios 14, claro que puede, pero todo lo que Dios da como instrucción y don tiene que estar de acuerdo a la palabra revelada, porque nada puede estar de acuerdo con Dios si está fuera de la palabra revelada. Entonces, la palabra revelada tiene que ser el parámetro para analizar primero lo que está diciendo X o Y persona con una palabra de conocimiento de parte de Dios en ese momento. Entonces, ¿cómo hacer para saber si alguien nos dice hoy que es profeta de Dios? ¿Le creemos, no le creemos? ¿Cómo podemos llegar a esas conclusiones, hermanos? Porque estamos viendo ya toda la conversación que gira en torno a que obviamente ya estamos ciertos que revelación nueva bíblica no hay, que Dios puede dar palabra de conocimiento, puede dar dones. Cuando quiero lanzarles una al aire así, una caliente al aire, un balón caliente, dicen en béisbol, ¿no? Una pelota. Cuando 1 Corintios 14:39 dice, prefiero que profeticen, pero que también pueden hablar en lenguas, pero mejor que profeticen. O sea, ¿qué se está refiriendo Pablo? ¿Le está diciendo a toda la iglesia, todos conviértanse en profetas? ¿O cuál es el contexto o cómo se puede interpretar o traducir? La Reina Valera pone, prefiero que profeticen, pero ¿a qué se refiere Pablo cuando le habla a la iglesia en los dones espirituales en eso? A ver, hermano Eduardo, ¿qué opina usted de que Pablo está hablando de esa preferencia para él?
Sí, lo que sucede es que digamos que todos andan buscando la manera como darse a conocer utilizando la palabra de Dios. Y eso lo miramos en todas las iglesias casi, ¿verdad? Porque siempre se introduce en los falsos, ya sea maestros, profetas, pastores, y la misma palabra lo dice aquí. Yo quería leer en segunda de Pedro 1:20 al 21. Sí. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Está diciendo de la Escritura. Es algo que ya fue escrito, no para inventarlo, no para que fuera una imposición para los oyentes o algo nuevo que ha venido revelación a la persona que profetiza, digamos, ¿verdad? Sino que no es de interpretación privada referente a la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, quiere decir que Dios los escogió, Dios los predestinó y Dios los preparó en sus tiempos a cada uno para que ellos anunciaran a su pueblo y a la nación las cosas que iban a venir por causa de la vida desordenada que llevaban, por causa del pecado. Y esa es la profecía que realmente tiene que fluir, la que tiene que oírse y tiene que ponerse atención. Fuera de eso, hablando de cosas terrenales, materiales, ya no sería de parte de Dios, ni estarían las escrituras ya establecidas. Excelente. Y que quería leerles también en primera de Corintios 14:3, que usted mencionó anteriormente, uno de los versículos que dice, primera Corintios 14:3, dice aquí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces son tres características que tendría que llevar la profecía, que es exhortar, es edificar y es consolar. Si nosotros identificamos otra manera que está a la vena de la profecía, quiere decir que no es de Dios, no es una profecía que sea para exhortación, edificación y consolación, porque las tres partes, las tres características que tendríamos que conocer en una profecía dada por Dios. De otra manera, tendríamos que entender nosotros que no es Dios el que está hablando, ¿verdad? Porque si nosotros esperamos, si esa profecía es de Dios, y pongo el ejemplo de José, ¿verdad? Cuando Dios le reveló a José que iban a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez, ¿quién va a estar esperando 7 años para que se cumpla una profecía? Sí. Y si ya tienen la edad mía, por ejemplo, tal vez ya ni la recibo, ¿verdad? Entonces, ya ni la recibo, pasaron los 7 años, yo me morí y la profecía no se cumplió, y no me di cuenta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que interpretar, que tenemos que conocer, porque en realidad nos falta leer mucho, y yo con esos estudios me doy cuenta que no sé nada. Entonces, la palabra del Señor nos revela que en realidad tenemos que conocer más, meternos más, escudriñar más, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que debemos de escudriñar, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna. Entonces, escudriñar, meterse, pues de una manera que nos podamos empapar bien para entender lo mejor posible, porque si no es el Espíritu Santo que nos revela, no hay otra manera, pastor. Amén, hermano Eduardo. Qué conclusión más linda la de hermano Eduardo, ¿no? Me encantó. Y hermanos, yo sé que tienen manos arriba todos. Vamos a seguir participando si ustedes quieren. Solo quiero preguntarles algo, en el nombre del Señor, preguntarles algo. Estamos aquí entre amigos y si la gente al final, los queridos de las redes sociales miran estos videos, pues qué bueno. Y si no, pues nosotros ya nos edificamos entre nosotros, ¿verdad? Ese es el punto. Pero hermanos, yo quiero decirles, Dios no va a dar una palabra profética distinta a la Biblia en relación al futuro que le espera a la humanidad. Al futuro, no va a cambiar Dios el apocalipsis, no va a cambiar Dios el fin del mundo, no va a cambiar nada de lo que ya está escrito. Así que Dios puede revelar, como decía hermano Abel, alertarnos, ponernos en alerta sobre algo que va a pasar, sí, siempre y cuando ya esté amparado en la Biblia, porque si no, a nivel general me refiero, a nivel de la humanidad general. Ahora bien, les quiero preguntar, ¿alguien de ustedes ha tenido algún día alguna visión
algún sueño, alguna revelación, de algún conocimiento y se ha puesto sobre aviso y dice, es que tengo un presentimiento como que algo, como que Dios le está hablando y ustedes frenan en hacer algo y al final ven que sí, como que la mano de Dios los ha guiado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero por eso les quería preguntar. Pero vamos cerrando con hermana y luego esa pregunta la analizamos para el final. Hermana Araceli, hermano Osvaldo, hermano Sandy y hermana Karina, adelante. Sí, hermanos, si los cristianos tuvieran discernimiento, realmente yo encontré lo de que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, dice él 5:20 al 21. No, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Ok, pero ¿a qué profecía se refiere? A las profecías ya escritas, ¿verdad, hermanas? O sea, las profecías bíblicas, ¿verdad? Ok. Por eso le decía yo, que si todo cristiano tuviera discernimiento, adquirían el hábito de ver qué espíritu es bueno y qué espíritu es malo. Entonces no tuviéramos ningún problema dentro de nuestra congregación. Excelente. Y ahí sí, como decía el hermano Eduardo, ¿no? Hermano Eduardo no decía estas palabras, pero voy a retomarlas y voy a tropicalizarlas a mi estilo. Si todos tuviéramos el discernimiento que dice hermana Araceli, que dice Primera Tesalonicenses, obviamente, si estaríamos en una reunión de un profeta que está repartiendo hijos, gemelos, empresas y todo por aquí, todos nos saliéramos de esa reunión y nos fuéramos a tomar café a la tienda de la esquina, porque sabríamos que eso no es Biblia. Hermano Osvaldo, llegamos a las conclusiones, hermano Sandy, también hermana Karina. Adelante. Sí, yo creo que voy en línea de lo que están diciendo todos, porque, digamos, sí, puede haber alguien a quien Dios le haya revelado una palabra, como decía hermano Abel, de advertencia, algo de edificación, algo de consuelo, como leía hermano Eduardo, pero ningún profeta va a hablar de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo y contradecir las Escrituras. Sí, eso no va a pasar. Pero precisamente esa es una de las señales de un falso profeta. Un falso profeta lo que va a hacer es quitarle la autoridad a las Escrituras. Un falso profeta va a decir, correcto, va a decir, no, o sea, es que yo soy inspirado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, pero es el mismo que inspiró la Biblia. Sí, pero estamos a igual nivel. Te va a decir, no, es que esto es palabra fresca, ¿verdad? Esto es para odres nuevos, que algo que está mandando Dios, y entonces lo que yo digo es la palabra de Dios. Y se va a poner en ese nivel de autoridad, le va a querer quitar autoridad a la Biblia. Está la corriente actual, por ejemplo, de decir, no, es que Dios me ha dado paternidad, ¿verdad? Y yo soy el papá espiritual de todos ustedes, entonces lo que yo digo esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos van a ser descarados y van a decir, no, es que la Biblia ya quedó atrás y lo que yo digo es, otros lo van a solapar, van a manipular, pero la tendencia se da de que le va a quitar autoridad a las Escrituras. A veces, y no tenemos que pensar solo en la actualidad, eso ha pasado desde siempre, o sea, hay iglesias, organizaciones que dicen, no, es esta iglesia la que tiene el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia es la que tiene la verdadera carne y la verdadera sangre, y si no participas de la carne y la sangre aquí, estás fuera del reino de Dios, porque esta es la iglesia, ¿verdad? Y va a decir, no, es que aquí está el sumo pontífice, el único que es el representante de Dios en la tierra, entonces si no pasas por aquí, no importa la historia, no importa cuánta sangre tenga esa organización en las manos, no importa que contradiga la Biblia completamente, no, porque acá esta es. O la Biblia dice algo, pero a un profeta se le ocurre, o se le tiene la revelación que contradice la Biblia, y bueno, ahora tenemos que guardar el sábado tal y como está, y porque a la profeta tal y tal se le dijo esto, ¿verdad? Y hay que seguirlo, y de ahí sale otra falsa organización, porque se le cree más a un profeta que a la Escritura. Que la famosa cobertura. Sí, claro. Entonces de ahí es donde sale todo esto, que
que se le quita la autoridad a la palabra de Dios para dársela a un hombre, y ahí es donde todo se desconchanflea, ¿verdad? Y claro, y gracias hermano Osvaldo. Hermano Osvaldo mencionaba una palabra clave, dijo el pontífice, dice, bueno, el pontífice le llaman en una determinada religión, pero los evangélicos muchas veces, los que están chanfleados, no le llaman pontífice, le llaman padre espiritual y le llaman papa o mama. A la esposa del pastor le dicen mama y al padre, al apóstol le dicen papa. Es una aberración, es una blasfemia. A nadie puede llamarle usted padre, solo al Señor. Entonces, nos estamos dando cuenta que se ponen a la altura del tú a tú por Dios, ¿no? Entonces, y hay organizaciones, como decía hermano Osvaldo, que se solapan de piedad, son muy piadosas, pero no, organizaciones, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero se fundó una el 22 de octubre de 1844, ¿no? En donde surge, dice que no, que Jesucristo se pasó de un lugar a otro en el cielo y que empezaron ya a celebrar ya los sábados y todo. ¿Y de dónde surge? Con una profeta que ellos tienen al nivel de sierva del Señor. Siervo del Señor es Jesucristo, al nivel de eso. Otra organización, ¿no? Que los ponen por todo el mundo y hay templos por todo el mundo, que dice que hay otro profeta, etcétera. Entonces, cuidado, porque los falsos profetas pueden revolucionar incluso una organización total. Ahora estamos viendo pequeñitos profetas por todos los pueblos de nuestra América Latina, Estados Unidos, pero hay profetas que han sido capaces de revolucionar organizaciones completas, hermanos. Así que, conclusiones, hermano Ernesto, hermano Abel, concluyamos, porque hermana Karina, perdón, hermana Karina. Gracias, hermano. Adelante. Solo que... Solo quería agregar algo antes de que concluyan los hermanos. Sí. Lo que se tenía que anunciar de parte del Señor ya fue anunciado. Amén. Creo que lo tenemos que recordar todos, ¿verdad? No salirnos de eso. Estaba viendo yo un pasaje en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, que dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, pues, las conclusiones, hermanos. Muchas gracias, hermana Karina. ¿Y para qué? La pregunta es, ¿para qué queremos hoy un profeta si tenemos la Biblia? ¿Para qué lo queremos? ¿Porque tenemos la curiosidad de que nos diga algo algo nuevo, algo fuera de Biblia o qué? Porque la palabra ya está escrita. Conclusiones, hermano Ernesto, hermano Abel, que dijimos que las concluíamos. Gracias, hermanos. Pastor. Sí, Terminando hermana con Basilio, esta después cita. ahorita vamos con usted. Va. Gracias, hermano. ¿Acaso ignoráis que sos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo dice, hermano? Perdón, no le escuché. ¿Acaso ignoráis Ok. que sos templo del Espíritu Santo? Si está el Espíritu Santo morando en nosotros, como nosotros, ¿qué más necesitamos? Él nos va a llevar a la verdad de la palabra. Él Amén. nos va a decir de si el pastor desde el púlpito está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Pero Amén. mucha gente, ahí vimos lo que es cumpliendo la profecía bíblica, comezón de oídos. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar a que les solapen la condición que ellos quieren. Eso es al final. La gente, la palabra dice que él vino para hablar de juicio, de pecado y justicia. Ahí nada más. Entonces, el Espíritu va a estar dando eso. Estás en pecado. Hay justicia. Dios va a juzgar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está transmitiendo esa palabra de verdad en el Evangelio. Pero y todo lo anterior ya fue cumplido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y él llevó el acta de decretos que estaba en contra nuestra, fue clavada juntamente en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos tener abogado delante del Padre si hubiéramos pecado. Que es importante, que muchos de los púlpitos lo que se da es que no hay un evangelio de arrepentimiento. Y ese es un gran error. Entonces, nosotros vamos a un servicio, vamos a un culto para oír palabra de Dios que muchas veces no entendemos. Y que al hermano que está en el púlpito, Dios le ha dado la misericordia de transmitir esa palabra y abrirnos los ojos y los oídos para entender de mejor manera. Pero como decía el hermano Sandy anteriormente, seamos como de Berea.
Permitime, Pablo, agarraban el rollo y buscaban, ah, sí, Pablo, sí, tenés razón, sí está escrito en la palabra, pero nosotros tenemos una mejor situación que los del Antiguo Testamento. Nosotros somos hijos y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros, si somos guiados por el Espíritu, como dice en el libro de Judas, nosotros vamos a discernir que nos están tratando de engañar para apartarnos del camino, la verdad y la vida, que es en Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Amén, hermano Néstor. Qué gran conclusión, hermano Néstor. Muchas gracias, hermano Abel. Adelante, y luego hermana Araceli que quiere hablar también, y hermana Karina. Adelante, hermano Abel. Yo Muchas me puedo quedar gracias. 3 horas, no tengan pena. Adelante, hermano Abel. Gracias. Adelante. Mire, podemos concluir que uno de los dones del Espíritu Santo que en muchas iglesias no mencionan, pero que ese sí es importante y que yo le digo al Señor, Señor, dame ese don, es el que está en 1 Corintios 12, discernimiento de espíritus. Eso. Como dijo hermano Néstor hace un momento. Sí, Dios. en 1 Corintios capítulo 12, ahí está. Discernimiento de espíritus. Sino discernir por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, cuando alguien está diciendo falsedades, ¿verdad? Y eso es lo que a la iglesia, lo estoy mencionando porque si algún don quiere pedir la iglesia de hoy en día, debería pedir el don de discernimiento de espíritus, para que no lo sean engañados por falsos maestros, por falsos profetas que abundan por doquier, ¿verdad? Entonces, y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Uno de los frutos es, van por el amor al dinero, ¿verdad? Como ya leímos en el caso de Balaam. Y con esto concluyo en lo personal. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, hablando de Balaam, uno de los mensajes de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces hay que tener cuidado con las doctrinas. Y luego Apocalipsis también 2, versículo 20, mensaje a la iglesia de Tiatira, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, como estamos hablando de falsos profetas, ¿verdad? Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Hablando de doctrinas, los falsos profetas han introducido las falsas doctrinas en la iglesia. Desde el año, mire, poco a poco, que empezó el cristianismo con Jesucristo y sus apóstoles, en ese entonces pues el evangelio era puro, pero poco a poco se fue metiendo el enemigo, que el Señor lo reprenda, y comenzó a cambiar la doctrina. Y por ejemplo, en el año 843 y 844 de nuestra era, ya fue el clímax de cómo aprobaron que la iglesia ortodoxa, que todavía no veneraban los ídolos, ya lo dejaron ya legalizado. Y tanto que hasta lo celebran hoy en día. En otras palabras, ahí murió la iglesia primitiva que no veneraba ídolos. Porque digo veneraba porque exactamente así lo acordaron, que se puede venerar ídolos, no adorar ídolos, dicen ellos. Es una forma sutil de decirlo. No se permite adorar ídolos, pero se les puede venerar. En otras palabras, así los falsos profetas se introducen en la iglesia, se han introducido. Pero como el mismo Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, por eso hoy día, gracias a Dios, hay tantas iglesias pequeñas esparcidas por el mundo, que son las que están llevando el mensaje de salvación, ¿verdad? Que el Señor ayude a estas pequeñas iglesias a no dejarse llevar por falsos profetas y falsos maestros, falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia, y que cuando surge un movimiento de una iglesia que está dirigida por Dios, el enemigo trata también de ver cómo introduce cosas falsas para que caiga, pero que el Señor ayude a Iglesia Bíblica de Guatemala y a todas las iglesias que, como dijo hermano Sandy,
se basan en la Biblia. Podemos Amén. estar de acuerdo, en desacuerdo en algunas cosas, pero lo más importante es que todos digamos lo que vale es lo que dice la Biblia. Dios les bendiga. Amén, hermano Abel, muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias, qué impresionante. Hermana Araceli, hermano Sandy, y luego ya nos concluimos, hermana Araceli. Yo quiero dejarles este ejemplo del falso profeta Ananías, quien contradijo el mensaje de Jeremías, ¿verdad? Y dice el versículo de Jeremías 28, 10, 11. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Eso deberíamos de hacer todos los cristianos, si tuviéramos verdaderamente el espíritu de discernimiento, a seguir nuestro camino y no escuchar a los falsos profetas. Es correcto, muchas gracias. Qué buena conclusión, hermana Araceli. Gracias, hermano Sandy. Dios me lo bendiga, mi hermano, rapidito, porque se ha tocado todo el tiempo el tema de los falsos profetas, y quiero que también los hermanos que nos escuchan también lleven algo bueno, porque todo ha sido, ¿sabes? Fuerte. Vamos a hablar algo también de los buenos pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Concluyo con esto, mis hermanos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, mis hermanos, aquí simplemente tenemos que guiarnos por los buenos pastores que tienen un testimonio, los buenos pastores que tienen un testimonio con su familia, con su esposa, con sus hijos, en el ministerio, sus frutos, en otras palabras, sus frutos. Y tenemos que ser imitadores de ellos, ¿entiendes? Como ellos también son imitadores de Cristo, que es la piedra angular. Pero siempre es bueno imitar a esos pastores porque son inspiración y orar mucho por ellos también. Porque yo, en lo particular, sigo mucho a Paul Washer, Sujé Michelin, Juan Manuel Vaz, entre otros, y el pastor André Caría ahora, que se me sumó en mi lista, porque veo que Dios ha tenido misericordia de él y lo ha mantenido firme en la fe, y sobre todo radical, si no lo dice la palabra, y seguir orando por ellos. Pero siempre es bueno también imitar su fe, porque es bíblico, ¿entiendes? Es bíblico imitar a esos pastores, porque son fuentes de inspiración para nosotros en nuestras vidas. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Sandy. Gracias a todos, hermanos. Yo solo quiero decir a manera de conclusión, les pregunto ya sin respuesta, pero de ustedes, ¿para qué necesitamos hoy una profecía nueva, fuera de Biblia? ¿Para qué? Imagínense que alguien tuviera la capacidad de ver el futuro de ustedes. Yo no quisiera que me dijera mi futuro, esa persona, porque yo no sé si en mi futuro va a haber una enfermedad seria, grave, que ahora yo me voy a deprimir porque dentro de 3, 4, 5, 13, 15 años voy a sufrir eso. O sea, que alguien me dijera eso me devastaría, ¿no? Yo no quisiera averiguar cosas del futuro mío, yo quiero averiguar cosas del futuro mío espiritual, del futuro mío en Cristo, del futuro mío cuando deje esta tierra. Soy de Cristo, soy de Él, voy para el cielo, Él es mi Señor, Él me salvó, Él es mi Redentor, y pase lo que pase conmigo, estoy en sus manos. Pero averiguar el futuro, ¿para qué? Pero hay una comezón hoy de ir a ver profetas. ¿Por qué? ¿Por qué si la profecía ya está escrita en la Biblia? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Como tener un diagnóstico médico o clínico o empresarial o qué. No sé cuál es la comezón de oír cosa nueva, ¿no? Pero bueno, a conclusión, ¿profetas hay en la actualidad? Respuesta, no. Profetas que revelen la palabra del Señor para guianza en el camino del Evangelio. Como tal, las escrituras, el canon bíblico está cerrado. No hay profetas. El último fue Juan el Bautista según Lucas 16 y Marcos 11. Y Mateo 11, perdón. No hay profetas hoy. ¿Puede Dios dar dones
dones de conocimiento, dones de discernimiento, espíritu, dones de profecía, dones de palabra, de visiones, sueños, sí puede hacerlo. Y sí puede hacerlo como Él quiera y con la persona que Él quiera, ¿verdad? Así que analicemos todo lo que decía hermano Abel, me gustó. Pidamos el don de discernimiento de espíritus para que podamos discernir qué es lo que estamos oyendo y si estamos oyendo cosas raras, mejor cerrar nuestros oídos a eso. Oremos por los buenos pastores, buenos profetas, en términos bíblicos, profeta, aquel que cuenta las escrituras, ¿no? Y pidámosle a Dios sabiduría. Hermanos, si ustedes me permiten, la otra semana hablemos de algo. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Les parece? Pero yo no quiero tener la definición del tema. No, de hecho yo voy a participar igual que hoy, solo quizá moderando un poco, pero yo no voy a ir porque ustedes ya conocen mi punto de vista, ¿no? Así que yo quiero escucharles a ustedes el otro martes, la otra semana, martes, jueves, lo que sea. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia según su instrucción teológica, su conocimiento bíblico, su lectura, su análisis, según la iluminación del Espíritu Santo? Quiero decirles algo, la palabra de Dios ya está revelada, pero el Espíritu Santo puede iluminar la palabra, eso sí, iluminar, dar luz, ¿no? Entonces, por favor, estudiemos ese tema, si les parece, nos congregamos dentro de una semana. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia en relación a la tribulación? No para que le pongamos fechas o nadie lo sabe, ¿no? En relación a la tribulación, será antes, en medio, después de la tribulación, y ese será un tema candente de la otra semana. No vayan a tomar mi punto de vista teológico, el de ustedes, porque esto es para enriquecer al pueblo de Dios a nivel general. Hermanos, hermano Osvaldo nos dirige con palabras finales de oración y luego cerramos esta grabación. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste hoy hablar de tu palabra, tú nos permitiste enriquecernos primeramente a nosotros con nuestros hermanos y también que pueda servir de bendición esto para más personas que van a escucharlo. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos guardes, Señor, que tú nos guíes y que nos permitas poder tocar los temas que vamos a tocar en estas reuniones de una manera que te agrade a ti, que sea bíblica, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Pido que nos bendigas, nos guardes de todo mal y uses esto para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.